Yo invito a todos los hermanos que, a pesar de que estamos usando estas plataformas para poder transmitir la palabra de Dios, de aquel lado tengas a bien tener un espacio, una dedicación absoluta y concentración para poder recibir de la palabra de Dios. Amén. No tengas actividades adicionales y le des un tiempo, te des un tiempo para poder escuchar, para poder reflexionar, para poder meditar lo que Dios hoy quiere transmitirnos, y cada vez que se expone la palabra, demos la honra y la importancia que Dios se merece. Así que sin más, yo te invito ahí donde estás a que inclines tu rostro y vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias porque eres bueno y porque tu misericordia, Señor, se renueva todas las mañanas durante toda nuestra vida sobre todos aquellos que buscamos tu rostro. Te damos gracias, Dios, porque nos das la facilidad y nos das, Señor, el entendimiento para poder, Señor, recibir y entender las buenas noticias de tu evangelio. No sabes cuánta falta nos hace, Dios, llenarnos de tu verdad, porque sabemos que en nuestra mente hay muchas mentiras. Te damos gracias porque sabemos y entendemos que no solo de pan vive el ser humano, sino de toda palabra que nace de tu preciosa boca, mi Dios. Te doy gracias, Jesús, porque nos has dado la capacidad de poder asimilar, Señor, a través de tu Santo Espíritu, cada palabra que tú transmites para la edificación y la sanidad de nuestras vidas. Hoy queremos exponer, Señor, esa palabra a través de tu santa presencia, Espíritu Santo. Y a cada hermano que está de aquel lado de la transmisión y de aquellas personas que escuchan a través de redes sociales y de otras plataformas, queremos bendecir sus vidas y decretar el entendimiento que da el Espíritu Santo para que la palabra de Dios que escuchan no regrese, Señor, a ti sin sentido y sin ningún resultado. Te damos gracias por la permisidad que nos das de poder exponer abiertamente y con claridad tu evangelio, y pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que traiga, Señor, de tu santa presencia para encapsularnos, Señor, y atraparnos con tu verdad, que son edificantes, Señor, y medicina para nuestras almas. Ponemos en tus manos este estudio, mi Dios, y gracias, Señor, porque por esa gracia he sido llamado a conocerte en tu santo nombre, Jesucristo. Amén. Pues Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a continuar con la palabra, nuestro estudio del libro de los Salmos, que vamos ya en el Salmo número 14, ¿verdad? Cada semana estamos repasando, estudiando estos mensajes que vienen en la palabra de Dios. Y este Salmo 14 tiene como título La necedad y la corrupción del hombre. Vamos a dividir el estudio de este salmo en tres vertientes. En primera instancia, vamos a hablar de la necedad del hombre, y después vamos a hablar del mal contra el pueblo de Israel, y posteriormente vamos a dar el mensaje de Dios con un plan de salvación para toda persona que está dispuesto y dispuesta a conocer a Dios. Este salmo nuevamente lo escribe el rey David y comienza diciendo en Salmo 14, versículo 1, versión Reina Valera, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido y hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido,
No hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento y todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Jehová, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. ¿O que de Sión saliera la salvación de Israel? Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Podemos ver, amados hermanos, esta declaración y este primer principio que nos ilustra el Salmo 14, que tiene que ver con el principio de que el hombre no es salvo por su creencia religiosa, no es salvo por sus tradiciones. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuantos todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando estudiamos este versículo que tiene correlación directa con el Salmo 14 en la primera parte, hablamos de que el hombre, amado hermano, que nace en condición de pecado. Y recordemos que la paga del pecado es muerte y la condición del pecado es distanciamiento con Dios. El hombre común y corriente, como nacemos y empezamos a crecer, amado hermano, crecemos sin conocer a Dios y sobre todo crecemos sin salvación. Entendamos que la salvación es la reconciliación de Dios con el ser humano a través de la persona de Jesucristo. Pero la condición del ser humano es una condición de pecado desde que nace. Desde que el hombre nace, nace con pecado y por lo tanto nace separado de Dios. Esta declaración de este versículo es contundente porque dice la palabra de Dios que no hay un solo hombre que no peque. Todas las personas pecan. No importa el grado moral que tenga esa familia, no importa el grado de educación, no importa el grado de creencia o inclusive la religión que se profese. La Biblia dice que cada vez que un ser humano peca por lo menos una sola vez, la condición que tiene ese ser humano es destitución para con Dios. En pocas palabras, el ser humano en su naturaleza no está conectado con Dios. Y esta contundencia de la que habla tanto la primera parte del Salmo 14 que estamos entendiendo, estamos estudiando, nos hace una referencia grande durante toda la Biblia, ¿verdad? Recordando que el hombre sin conocer a Dios suele ser un hombre necio. La Biblia afirma que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. En pocas palabras, la sabiduría comienza cuando se reconoce a Dios, mas la necedad que está ligada al corazón del hombre es la que lleva a una separación del ser humano con Dios. Todo ser humano necesita salvación. Ningún ser humano nace con salvación. Ningún ser humano nace reconciliado con Dios. Todos los seres humanos tienen una fractura de acercamiento con Dios. Y esa fractura de acercamiento con Dios hace que la condición del ser humano, los caminos del ser humano, la conducta del ser humano, el propósito del ser humano y sobre todo el destino del ser humano sea un destino de necedad. La palabra de Dios nos recuerda en el Evangelio
de Mateo, capítulo 7, versículo 24, si nos puedes apoyar. Mateo 7, 24, habla nuestro Señor Jesucristo a través de un mensaje, una parábola a sus discípulos, a sus seguidores, y habla precisamente de la condición que tiene el ser humano respecto a su caminar en esta vida. Vuelvo a repetir el versículo, Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, podamos tener una observación clara en la palabra y no las hace, le compararé a un hombre necio o insensato que edifica su casa sobre la arena. Y cuando desciende lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y el resultado de esa casa, termina diciendo el versículo 27 de Mateo 7, que se cayó y su ruina fue grande. Y aquí es un tema, amado hermano, para reflexionar de una forma profunda con respecto a este principio. El hecho de que practiquemos una religión y aún más el hecho de que conozcamos las palabras de Dios a través de la Biblia no garantiza que la conducta de nuestra vida deje de ser necia. El hombre sabio es entendido, mas el hombre necio, su necedad se va exhibiendo día con día. Jesús hizo esta declaración y este ejemplo donde dicen, oye, es que hay muchas personas ahora que se está acercando el final de los tiempos, ¿verdad? Que siguen escuchando la palabra de Dios, que inclusive pueden explicar y predicar la palabra de Dios y pueden tener años de poder decirse cercanos a Dios, pero desafortunadamente esas personas lo que leen y lo que estudian no los edifica porque solamente les entra por un oído y les sale por el otro oído. Y esto, amado hermano, es ejemplificado en este mensaje de Jesús. Un hombre que no pone en práctica la palabra de Dios, un hombre que no pone en ejecución los principios que expresa la palabra de Dios, un hombre que no toma en serio a Dios, es un hombre que va a terminar en la ruina. Repito, un hombre que aunque conozca la palabra de Dios, que aunque predique la palabra de Dios, aunque tenga muchos años de conocer la palabra de Dios, cuando este hombre no hace caso de lo que dice la palabra de Dios a través de su espíritu, a través de su entendimiento, a través de sus acciones y de su conducta, este hombre está mostrando necedad. Y desafortunadamente, amado hermano, la palabra de Dios nos declara con mucha contundencia que en aquel día muchos se acercarán y dirán, Señor, yo en tu nombre estuve en una iglesia, yo en tu nombre leí la Biblia, yo en tu nombre fui a hacer diferentes obras de caridad, pero la Biblia de una forma contundente dice el Señor que les comenta, aléjense de mí, y hay una palabra clave que dice, porque son hacedores de maldad.
Déjame decirte que la necedad está ligada directamente al corazón del ser humano y el corazón del ser humano es una condición de pecado. Cuando el pecado vive en el ser humano, no puede existir la relación con Dios. Recordemos que Dios es santo, santo, santo. Una cosa es que el hombre a través de la vida, a través de recorrer experiencias, pueda caer en pecado, pueda equivocarse, pueda caer en pecado, pero definitivamente no puede vivir el pecado en él. Cuando el hombre es necio, el pecado permanece en él. Cuando el hombre es sabio y entendido, el pecado ya no permanece dentro de él. Está fuera de él y de vez en cuando se mancha del pecado, pero el pecado es externo, no es interno. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como ese medio para poder restablecer esa relación caída con Dios, en nosotros entra su Santo Espíritu y entra la sabiduría que viene de Dios y esa sabiduría nos da entendimiento. Desafortunadamente, amados hermanos, en la época en que estamos viviendo, muchas personas se comportan como necios. Una persona necia es una persona que no ha terminado de entender y de aceptar los mandamientos, los principios, los valores, las leyes que están descritas en la palabra de Dios. Y no las puede entender porque para él podrán sonar bonitas, pero no las puede asimilar, ni mucho menos las puede poner en práctica. Quiere decir que el hombre naturalmente, amado hermano, nace con una relación rota con Dios y que solamente a través de Jesucristo ese hombre puede empezar a entender. Y ese entendimiento le hace ser una persona sabia. Una persona sabia es una persona que su conducta cambia. Y quiero empezar a profundizar más en este tema. Recordemos la historia del rey David, cuando está el rey David acampando con su ya ejército formado y asciende a las alturas a un monte donde vivía una persona que tenía riquezas, tenía ganado, tenía ovejas, tenía pastizales, y manda a David a pedirle comida a ese hombre para sus hombres que estaban en campaña de guerra. Y este hombre se llamaba Nabal. Este hombre Nabal, que significa estúpido o bien necio, y apunta ahí la palabra Nabal, significa necio o estúpido. Podemos decir entonces que un hombre necio es estúpido y podemos decir que un hombre necio es un hombre que no ha recibido la salvación de Dios. Por lo tanto, toda persona que no ha recibido esa restauración de relación con Dios son estúpidos. ¿Por qué? Porque la estupidez está ligada al pecado y el pecado vive en el corazón del hombre. Una persona estúpida no es que se equivoque, vive, válgase la redundancia, una vida estúpida. Mientras que un hombre salvo podremos caer de vez en cuando en estupideces, pero el entendimiento y la sabiduría que mora en nosotros a través del Espíritu de Dios nos hace entender, nos hace reflexionar y nos hace corregir nuestra conducta de estupidez. Por eso dice el Salmo 14 en el versículo 1, dice, el necio o el estúpido, en su corazón no hay Dios y lo que pasa es que su propia vida se corrompe y todas las obras que esta persona hace en la vida son obras abominables y no hay
algo que este hombre haga de forma correcta. Y esto, amados hermanos, es algo que debemos entender, porque cuando una persona no cambia su conducta, no cambia su reacción, no entiende una instrucción, no entiende una reprensión, no entiende la consecuencia de su estupidez, es porque en esa persona no existe la capacidad que viene del Espíritu de Dios para poder asimilar y poder cambiar su dirección en la vida, su conducta en la vida, su forma de pensar, su forma de actuar, en fin, porque no hay capacidad en él. Dice la palabra de Dios que para la gente que no conoce a Dios, que vamos a determinarlo como gente estúpida, para ellos, amados hermanos, las cosas de Dios les es una locura. Todo lo que habla Dios, todos los principios de Dios, todos los valores de Dios, todos los patrones de Dios, para ellos es locura. ¿Por qué? Porque simplemente no hay capacidad de la sabiduría que viene del Espíritu de Dios para poderlo recibir, poderlo procesar y poderlo actuar. Eso es para la gente del mundo. Recordemos en el libro de Romanos capítulo 1, todo ese libro te recomiendo que lo leas, no lo vas a leer por tiempo, pero habla con mucha claridad que la misma creación da testimonio de la existencia de Dios, pero la gente que no ha querido aceptar esa reconciliación a través de Jesucristo con Dios, esa persona es entregada a sus propios pensamientos, sus propias concupiscencias, haciendo obras espantosas delante de Dios y empiezan a hacer actos como desviaciones sexuales, empiezan a hacer actos de abominación para Dios, de los cuales Dios, como dice el versículo siguiente, los está mirando desde los cielos, y este es un segundo principio. Dios nos observa todo el tiempo. No hay descanso para Dios. Dios observa la conducta del ser humano todo el tiempo. Cada vez que a nosotros nos pasa algo, cada vez que a nosotros vemos la injusticia que hay en el mundo, cómo batallamos porque vamos en contracorriente, vemos cómo la gente es contraria a los principios y valores de Dios, y muchas veces somos nosotros, ¿verdad?, afectados directamente por esa sinergia de estupidez que hay en el ser humano. Si no, date cuenta, voltea a ver el mundo, ¿verdad? Acaba de fallecer un químico premio Nobel, ¿verdad?, mexicano, que fue el que descubrió en los años 70 el deterioro de la capa de ozono en el polo, ¿verdad?, y cómo se estaba deteriorando desde esa época, y puedes ver cómo ha avanzado ahora en pleno siglo XXI, y cada vez el boquete se hace más grande, y ves cómo la estupidez del ser humano se está acabando la creación de Dios que Dios le dio. Vemos cada vez cómo desaparecen más especies de animales sobre la faz de la tierra. Vemos cómo el hombre es autodestructivo por sí mismo. Vemos cómo el principal fuente de daño para el hombre no es el COVID, no es ningún virus, es el propio hombre. El propio hombre es autodestructivo. Y si no, voltea a tu alrededor y te podrás dar cuenta cuántas personas han influenciado para dañar tu propia vida. Y cuando tú volteas a ver alrededor, tienes que empezar por ti mismo, porque cuando te ves en un espejo, puedes preguntarte cuánto daño te has hecho tú mismo, porque el hombre sin Dios actúa y vive de una forma estúpida. Y la palabra de Dios es contundente, y la palabra de Dios es verdad. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, mira, no importa tu creencia ni la religión que profeses. Hay cristianos que no han terminado de entender que su vida debe estar cimentada sobre la roca que es Jesucristo, para que su vida tenga sentido, para que su vida tenga un propósito, para que en su vida haya sabiduría, y la sabiduría va a colocar las prioridades de valores. La sabiduría no coloca el dinero en primer lugar, ni el placer en primer lugar.
ni la belleza en primer lugar. La sabiduría coloca en primer lugar el conocimiento de Dios, la confianza en Dios, el amor de Dios, la paz de Dios, la esperanza de Dios. Y esa tabla de valores que da la sabiduría solamente es aplicable sobre las personas que han decidido aceptar a Jesucristo para restaurar esa relación caída con Dios. Y esas personas sabias son las personas que han definido comenzar una edificación de su vida en la roca que es Jesucristo. Jesucristo es la verdad y la verdad es la palabra de Dios. Son personas que no solamente de oídas han escuchado lo que dice la palabra de Dios, sino a través de una vida práctica han sido beneficiados porque han puesto, ¿verdad?, entendimiento y se han convertido en hacedores de lo que dice Dios y no solamente en oidores olvidadizos. A través de los años me ha tocado ver cómo hay muchísimas personas que pueden estar muy cerca de nosotros, que pueden estar conociendo la palabra de Dios, pero de momento ves decisiones o patrones conductuales de necedad que los van a llevar contrario al propósito que Dios ha establecido para ellos por su amor y su misericordia. Entonces, amado hermano, es importante sí reflexionar que Dios nos ve desde los cielos, que Dios observa nuestra conducta y que habrá un juicio y que Dios a través de ello, Él puede determinar con mucha claridad lo que es una persona sabia que pertenecerá al reino de Dios y lo que es una persona necia en su proceder que pertenecerá al grupo de los cuales vivirán eternamente alejados de Dios. Déjame decirte que la Biblia dice con mucha claridad, no hay persona entendida que por propia voluntad busque a Dios. Recordemos que Dios es el que nos busca, Dios es el que nos invita, Dios es el que nos abre las manos y nosotros solamente decimos sí o decimos no. Y esa definición de la cual determina el lugar de la eternidad se muestra a través de nuestra conducta. Vuelvo a repetir, no solo de palabras, sino a través de la conducta es como se determina que una persona está cercana a Dios, porque esa persona empieza a vivir una vida sabia. Entonces, amados hermanos, la gente que es necia no tiene nada que ver con Dios. Todo lo que hace es malo ante los ojos de Dios, aunque para muchos de ellos las cosas que son malas le llaman buenas y las cosas que son buenas le llaman malas, como todo lo que estamos viendo en el mundo que nos rodea, lo que hay personas que le llaman bueno al aborto, donde hay personas que le llaman bueno a las relaciones del mismo sexo, donde hay personas que le llaman bueno a las guerras, donde hay personas que le llaman bueno a la exterminación animal, en fin. El concepto de bueno en las personas que son necias está totalmente opuesto al concepto de Dios, que es sabio y tiene el lugar adecuado para lo que es bueno y el lugar adecuado para lo que es malo. Y las personas que hemos aceptado a Jesucristo y recibimos de Él su sabiduría, empezamos a decir con exactitud lo que sí es bueno y con exactitud lo que no es bueno. Entonces, amados hermanos, el Salmo continúa hablando en esa primera parte de la maldad, de la necedad, de la iniquidad del hombre, como ninguna religión salva a ningún hombre. Ya hablamos de la necedad que está ligada en el ser humano, ya hablamos de la necesidad que tiene el ser humano de convertirse al Señor, de voltearse a Dios a través de la aceptación de la sabiduría expresada en la palabra, de una vida conductualmente aprobada a través de lo que dice Dios y no de lo que pensamos. Y después viene, amado hermano, otra parte aquí en el Salmo, ¿verdad? Donde
habla precisamente ya proféticamente. Yo voy a hablar a partir del versículo 7, dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Dile a tu hermano, amado hermano, esto ya sucedió a partir de 1948. Dios vuelve a llamar a su pueblo Israel, se goza Jacob, ¿verdad? Porque los que estaban esparcidos por todo el mundo han sido nuevamente centralizados y ahora Israel vuelve a tomar territorio, Israel vuelve a ser una nación. Recientemente Jerusalén ahora es nuevamente la capital de Israel y Israel se convierte en una potencia mundial en muchos sentidos de la palabra. Es el país que más premio Nobel ha dado a la humanidad. Es el país donde se producen milagros y milagros en una tierra llena de desiertos, se producen las mejores naranjas. Israel ha enchanceado el territorio e Israel se prepara para el recibimiento nuevamente de nuestro Señor Jesucristo. Y la Israel espiritual, que es la iglesia de Jesucristo, nos preparamos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros que hemos empezado a ajustar y a colocar nuestras vidas en ese código de Dios que es a través de la palabra, ese código conductual que el Señor nos manda, empezamos a hacer los preparativos para poder recibir a nuestro Señor Jesucristo en los aires. Este evento profético, amado hermano, está a punto de suceder. Ese evento profético está a punto de llegar. Esto que habla David ya llegó, amado hermano, e Israel volvió a traer de varios puntos cardinales del globo terráqueo a sus hijos a esa nación. Y ahora, amado hermano, nuestro Señor Jesucristo está trayendo a todos los entendidos, a todos los sabios, a todos los justos sobre la faz de la tierra, los está recolectando, los está uniendo para que cuando llegue el último justo, en ese preciso momento, nuestro Señor Jesucristo descienda de las alturas y se lleve a toda su amada iglesia, a esa Israel espiritual, a vivir y a reinar por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así que, amado hermano, este salmo que es pequeño nos debe invitar a hacer una reflexión profunda en los tiempos que vivimos. Santiago capítulo 1, versículo 22 nos dice y nos pregunta el Señor: ¿eres oidor olvidadizo de la palabra de Dios o eres un hacedor activo de ella? ¿Estás edificando tu destino sobre la base que es Jesucristo o sigues edificando tu vida sobre la corriente del mundo que es la arena? Si hacemos una reflexión de nuestras vidas, desde que hemos conocido a Jesucristo, ya ha traído esa reconciliación de nosotros con Dios, hemos empezado a aplicar la sabiduría de Dios en nosotros mismos para empezar a corregir muchas áreas que estaban marcadas por la estupidez de nuestras decisiones. Nos estamos dando cuenta a través de la palabra de Dios el orden de prioridades que debe empezar a tener sentido en nuestras vidas, o seguimos siendo arrastrados en la necedad y en la corriente del mundo, transgiversando el orden divino en la vida, el cual Dios estableció previamente. Podríamos
decir que nosotros formamos parte del conteo de Dios para poder decir, aquí hay un hombre justo delante de ti, mi Dios. Aquí hay una mujer justa delante de ti, mi Dios. No por mi propio esfuerzo ni por mis propias obras, sino por tu gracia y la corrección que tú me das día con día para ir mejorando mi conducta y mis decisiones y mis prioridades conforme a tu verdad escrita. Estamos, amado hermano, teniendo tiempos especiales donde el mismo sistema mundial nos está invitando a reflexionar con la forma en que estamos viviendo. Hay necesidad en tu corazón de cambiar algunas cosas. Si supieras que hoy en la noche regresa Jesucristo por la iglesia y tienes un par de horas para hacer algunos ajustes en tu vida, ¿tienes identificado qué es lo que debes de hacer? Creo que este pequeño salmo, que es pequeño, el Salmo 14, nos debe invitar a reflexionar en aquellas áreas donde todavía gobierna nuestra necedad, donde todavía gobierna nuestro orgullo, donde todavía gobierna nuestra soberbia, donde todavía gobierna la mentira, donde todavía gobierna la insensatez, de donde emanan obras abominables delante de Dios. Creo que es un momento para toda la iglesia de Jesucristo reflexionar en estos puntos y poder enderezar ese corazón necio para ser converso a un corazón sabio delante de Dios. La iglesia de Jesucristo, la Israel espiritual, debe considerarse como el grupo de los justos. Y ese grupo de los justos, amado hermano, debe ser marcado por esa sabiduría que viene de Dios para poder vivir la vida sabiamente. Sin más, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos invite a reflexionar, que no deje que nuestra fe se enfríe, que nuestro espíritu se enfríe, que nuestra mente nos confunda, que estamos con cada vez más claridad, con la gran necesidad que tenemos nosotros de poder poner en nuestra conducta la sabiduría que Dios nos mandó a través de nuestro Señor Jesucristo y del entendimiento que nos ha dado Él de entender las Escrituras. Y así, amado hermano, poder prepararnos cada día más que pasa para aquel día que está próximo a llegar, que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Yo esperaría que, a pesar de los tiempos que estuvimos viviendo, no te enfríes. Me ha dado mucho dolor, me ha dado mucha angustia el ver que muchos cristianos que han sido llamados a reconciliarse con Dios han enfriado su corazón para Él en estos tiempos de pandemia. Es responsabilidad de cada uno de nosotros el poder mantener una condición viva espiritualmente delante de Dios. Es tu responsabilidad y tu única responsabilidad tomar en serio a Dios. No hay culpables, no importa si tu esposo no es creyente, tu esposa no es creyente, si tu hijo no es creyente o tu padre no es creyente. Cada ser humano es responsable de las decisiones que toma. Y como lo vimos en este salmo, Dios está observando desde los cielos la conducta de cada uno de nosotros. Así que, amado hermano, tenemos nosotros
esa gran responsabilidad y esa gran libertad de acercarnos a Dios, conocerlo y beneficiarnos de su sabiduría para que nuestras vidas cambien de sentido con respecto al propósito de Dios. Espero que este pequeño estudio nos invite a asimilar más de él, a reflexionar, a saber que tenemos una gran necesidad de Dios, que tenemos todavía muchas áreas de mejora. Dice la palabra de Dios que nadie sabe cómo debe de saberlo. Entonces, nadie puede decir que ya alcanzó un nivel. Todos nosotros debemos tener una condición de decir, Señor, necesito más de ti. Necesito conocer más de ti. Necesito recibir más de ti, porque mi vida necesita tener con mayor firmeza ese sentido que solamente tú le das a mi vida. Así que, amado hermano, yo te invito a que en este momento ores, te unas a esta oración y le pidamos a nuestro Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, que envíe a su Santo Espíritu a nuestras vidas para acrecentar el entendimiento espiritual en nosotros, para despejar toda estupidez en nuestro alrededor, para despejar toda confusión, para quitar todo desánimo, para quitar toda frivolidad espiritual en nuestras vidas, para quitar toda apatía. Padre, en el nombre de Jesús, manda tu Santo Espíritu hoy a mi vida. Manda tu santa presencia en mi entorno, mi Dios. Permíteme ser una persona cada vez más sabia y entendida delante de ti. Sé que hay muchas estupideces conductuales arraigadas a mi vida, Dios. Por eso hoy, Señor, reconozco, Señor, esa dependencia que tengo contigo. Ayúdame, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, a entender tu palabra, Señor, y dame el poder de ponerla en práctica en mi diario vivir. Ayúdame a identificar lo que es malo, Señor, delante de mí. Y dame el poder de rechazarlo. Así como también, Señor, ayúdame a acercarme cada vez más a tu bondad y a tu gran amor. Hoy bendecimos a cada ser humano que esté escuchando, mi Dios, esta oración. Porque sabemos muy bien, Señor, que alejados de tu presencia no podremos lograr nada y viviremos siendo engañados y de mal en peor. Pero hoy sabemos, Señor, que en tu infinita misericordia y tu gracia podemos tener revelación para nuestras vidas y el poder de tu Espíritu para vivir como es necesario hacerlo en tu santa voluntad. Te damos gracias por toda tu amada iglesia y ayúdanos, Señor, a que mi corazón no sea afectado, Señor, por la necedad que abunda en este mundo. Ayúdame a mantenerme exactamente de lo que yo necesito, Padre. Pues no vaya a ser que cuando me des de más, me olvide de ti, mi Dios. Pero cuando me des menos, reniegue de ti.
Dame el punto exacto que tú sabes que necesito para vivir dignamente delante de ti, Señor. Te doy gracias, Jesús, por el gran amor con que me llamaste. Y bendecimos a cada hermano, Señor, y derramamos sobre él la sabiduría que viene de ti, para que ayude, Señor, a poner en práctica tus principios y consejos. En el nombre de Jesucristo. Amén.